La inflación de enero fue del 4%, como la de diciembre, informó este jueves el INDEC. De esta forma, en los últimos 12 meses, los precios acumularon subas del 38,5%. El capítulo que más subió fue comunicaciones, que trepó 15,1% como consecuencia del aumento que el ENACOM les autorizó a las telefónicas y proveedoras de Internet, con un aumento acumulado del 23,7% en los últimos 12 meses. Siguió siendo de los capítulos con menores subas. Vamos a hablar con Juan Pablo Costa, que es economista de CEPA, sobre esta situación y este preocupante número. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un gusto, un placer tenerte. Bueno, Juan, para analizar un poco estos números, ¿no? Preocupantes, por cierto, un número de inflación que proyecta un anual bastante preocupante, ¿no? Sí, a ver, lo que nosotros venimos viendo es una aceleración de la inflación durante los últimos meses, especialmente en el rubro de alimentos. Creo que eso también es un elemento particularmente preocupante. Y en el caso del mes de enero, además, muy vinculado a la estacionalidad, digamos, de los precios vinculados al esparcimiento, a las vacaciones, ¿sí? Con un incremento importante en los rubros vinculados, hoteles, claro, restaurantes, recreación. Creo que en el caso de los alimentos, como decía, esa aceleración está vinculada, por un lado, a un proceso de intentar, o mejor dicho, un intento de recuperar rentabilidad de sectores empresarios formadores de precios, en el caso de productos de consumo masivo, y en otros casos también, por ejemplo, en el caso de la carne, vinculado también y de productos agropecuarios, vinculado también a lo que es la exportación, ¿no? Por un lado, el incremento en volumen de exportación, que es algo bueno por un lado, pero sí, desde el punto de vista del mercado interno genera algunos problemas de abastecimiento, y además el incremento de los precios internacionales de las commodities que hace que arrastra, ¿sí?, los precios internos, ya que están acoplados obviamente al precio internacional, con lo cual ahí hay un doble desafío de alguna forma para el gobierno y para la política de intentar contener los precios, especialmente de los alimentos. ¿Y qué pasa con el tema de las comunicaciones, Juan Pablo? Bueno, ahora en el mes de enero creo que, como ustedes bien decían, la cifra finalmente fue del 4%, muy vinculado a, por un lado, los aumentos no autorizados que han hecho algunas empresas de comunicaciones. Recordemos que según el ENACOM, fue de las comunicaciones, internet, etcétera, fue declarado un servicio esencial, con lo cual ahora, a partir del año pasado, todos los aumentos tienen que ser aprobados por el ENACOM, ¿sí? Pasan a ser un precio regulado. Bueno, eso no se ha cumplido. Hay empresas que han incrementado sus precios sin autorización. De hecho, la ENACOM explícitamente dijo, solamente autorizó hasta un 5% de aumento en el mes de enero. Algunas empresas han incrementado casi 25% sus tarifas, ¿sí? A pesar de que ENACOM dijo que deben retrotraerse, esto por ahora no está ocurriendo. En algunos casos sí, algunas empresas están cumpliendo y otras no. ¿Y por qué digo esto? Es importante porque ese aumento del 15% que da el INDEC en el rubro de comunicaciones, sumado al incremento de 6,3% en el rubro de carnes, durante el mes de enero, que fue bastante importante, solamente eso explica casi un punto, 0,9 para ser preciso, pero casi un punto de esos 4 puntos de inflación. ¿Qué quiere decir esto? Si las empresas de comunicaciones hubieran aceptado, digamos, la normativa de aumentar solo hasta un 5%, y el complejo exportador y el mercado de carnes no hubieran incrementado un 6,3% después de los muy fuertes aumentos que hemos tenido en los últimos meses. Quiero decir, esto no son precios que están atrasados. El precio de la carne, de hecho, viene aumentando por encima de la inflación. Bueno, la inflación del mes de enero estaríamos hablando de una inflación del 3%, ¿sí? Que obviamente es bastante distinto. Parece poco, una diferencia de un punto, pero entre 4 y 3% hay una diferencia sustancial. Por eso digo, cuando muchas veces se plantea esta cuestión vinculada a los formadores de precios, estamos hablando de esto, ¿sí? De determinados sectores que tienen la capacidad de influir mucho, ¿sí? Con precios muy importantes para el conjunto de la economía. Juan Pablo, el ítem frutas y verduras de este 3% en enero comparativamente con el 1,3% en diciembre, es también preocupante, ¿no? En elementos de primera necesidad.
Sí, sin duda. A ver, hay que saber siempre que el rubro de frutas y verduras, cuando uno hace un análisis de la evolución de precios durante un solo mes, está muy vinculado a estacionalidad, ¿sí? Estacionalidad, Propia de claro. los productos. Por ejemplo, los cítricos suelen aumentar en verano porque no hay producción, porque es más del invierno. Pasa a la inversa con otras producciones, la ciruela, la uva es más del verano y no del invierno, etcétera. Pero es cierto, más allá de esta aclaración, digo esto, por ejemplo, el tomate, recordemos en octubre, por estacionalidad había aumentado muchísimo, de hecho, como es algo muy consumido, se trabajó mucho también mediáticamente, ¿no? Viendo qué es lo que pasaba. Y bueno, y después el precio se desplomó, ¿no? Al día de hoy, de hecho, estaba bastante barato. Y ahora, lo que sí es cierto es que cuando uno hace un análisis interanual, es decir, comparando enero 2021 con enero 2020, ahí haciéndolo de esa forma uno elimina, ¿sí? las posibles distorsiones por estacionalidad. Y es cierto que hay algunos productos que se han incrementado mucho, ¿sí? Nosotros, según el relevamiento que hacemos de precios mayoristas, para eliminar cualquier problema de dispersión de precios en el mercado minorista, tenemos algunos incrementos muy importantes. El limón, casi 350% en un año, la batata, 235%, la naranja, 235%. Hay algunas frutas y verduras que son relativamente marginales en términos de consumo. O sea, por ejemplo, si aumenta mucho el kiwi, tampoco es algo tan preocupante. Puede ser por problemas de oferta y demás. Ahora, por ejemplo, la papa aumentó 115%, la naranja 235%, y son productos importantes no solo por los patrones de consumo de la población, es decir, que son productos bastante consumidos, sino que además son insumos para la industria, ¿no? En el caso de la manzana, de la naranja, de la papa, con lo cual también genera, digamos, un incremento de precios en los alimentos procesados, industrializados, con lo cual creo que... Y el otro gran problema es que vos tenés un mercado, uno habla en general de frutas y verduras, aunque es cierto que Claro. las realidades, ¿no?, de cada producto pueden ser muy distintas, es decir, los problemas que explican los aumentos de cada uno de estos productos puede ser muy distinta. Ahí creo que el Estado necesita mejorar la comprensión de cada uno de estos mercados, de los encadenamientos, de las cadenas de valor, de los distintos eslabones, para poder ver cuáles son los problemas que están generando estos incrementos de precio. Bien, muy interesante y muy Así válido es. tu mirada. Juan Pablo Costa, economista de CEPA, muchísimas gracias. Hasta luego.